Un gran gusto esta noche de tener en esta entrevista mensual que es una conversación que se llama Entrevista LUM y que esta vez tenemos un invitado muy especial que está conectado de Texas en Estados Unidos y que es José Carlos de la Puente Luna. Bienvenido, José Carlos, a esta conversación. Muchas gracias, buenas noches, Manuel. Mi agradecimiento a ti, al lugar de la memoria, por la invitación y, por supuesto, estoy muy contento de que Luma haya reabierto sus puertas. Y el libro que ahora nos convoca y que nos ha motivado y que me ha entusiasmado a mí particularmente, forma parte de una serie de publicaciones de José Carlos en esta línea, ¿no? En esta línea de estudiar actores, no muy estudiar aspectos no muy estudiados de la colonia de los siglos XVI y XVII, en que se construye toda la armazón jurídica de lo que llamamos el virreinato de Nueva Castilla. Hay otros libros que yo les recomiendo muchísimo a los que nos están escuchando, de leerlos para descubrir otras historias donde otros personajes hacen su aparición. Y hay un interés particular de José Carlos de la Puente de mirar el Perú central, de mirar la zona de lo que llamamos ahora el departamento de Junín, Huánuco, que es un sitio de alta creatividad histórica. Pero ahora el libro es en los reinos de España. Nuestros seguidores dirán qué significa en los reinos de España, ¿no? Y el subtítulo es Viajeros andinos, justicia y favor en la corte de los Austrias. Gran parte de lo que se trabaja y se desarrolla en los 7 capítulos y en los 6 primeros en particular está en el título, está en el subtítulo, ¿no? Esto de en los reinos de España es los viajeros que van a España, representando a otras personas que se quedan en los Andes, en las ciudades pequeñas que existían en la costa y en la sierra. Pero hay algunos que asumen la representación de otros y viajan como procuradores, solicitadores, eh, representantes de lo que se quedan acá. Y hay una diversidad. Hay como una urdimbre que se va tejiendo, ¿no? Y que nos muestra que los galeones españoles no solamente llevaban a plata, la barra de plata y traían soldados, sino también llevaban personas que iban a reclamar justicia en los territorios y en las cortes, tanto en la Gran Corte de India, en el Gran Consejo de Indias como en la Casa de Contratación de Sevilla. Pero he dado una primera aproximación, José Carlos. El libro ha sido publicado por el Instituto Francés de Estudios Andinos de acá de Lima el año 2022, o sea, el año pasado. Y es una traducción de su libro que fue publicado en su Universidad de Texas el año 2018, enriquecido con nuevas notas, con nuevos desarrollos, con una gran cantidad. El libro es muy denso, con letra grande arriba y con letra pequeña abajo, donde hay mucha información. Así que los lectores se van a beneficiar de conocer un Perú diferente, un Perú que no conocíamos a través del relato de acontecimientos de corto, mediano y largo plazo. Este es algo que va invisible en ese corto y mediano plazo que construye el largo plazo de la historia colonial. Bueno, entonces te dejo la palabra un momentito, José Carlos, para que nos digas como una suerte de respuesta a lo que yo he comentado. No, me parece que has presentado muy bien el libro y sus objetivos, ¿no? Para decirlo en simple, es un libro que se aboca a estudiar estos viajes, ¿no? Ah, transatlánticos, desde el Perú hacia España y de vuelta al Perú, emprendidos por una serie de personajes, de actores históricos, que en el momento en el que el libro se centra, los siglos XVI y XVII, eran personajes clasificados como indios, ¿no? Que era el término que se usaba en el momento. Y el libro utiliza los viajes como una excusa para preguntarse
cómo se va construyendo el Estado colonial, ¿no? Que es digamos, como tú decías, gran armazón, gran estructura, ¿no? Que va organizando el periodo. Eh, Aborda el tema desde el ángulo de la justicia, ¿no? La construcción de un sistema judicial, un sistema de cortes, pero que quizás a contracorriente de lo que se puede pensar, no es un sistema que se implanta desde arriba, ¿no? Que viene ya prefabricado o terminado desde España a los Andes, sino que se va construyendo en realidad a través de esas interacciones. Podríamos utilizar la idea de construcción desde abajo, ¿no? Los propios usuarios de ese sistema, los propios litigantes, los propios digamos, buscadores de justicia y de favor, son los que van dándole la lógica a ese sistema que, como tú dices, ya en el largo plazo, ¿no es cierto?, puede dar la impresión de ser un sistema terminado, como digo, impuesto a la fuerza, cuando en realidad es una historia mucho más compleja. Los viajes, por supuesto, no se reducen a la búsqueda de la justicia. Hay muchas otras razones por las cuales estos personajes podían emprender esas travesías, pero buena parte de la documentación de la que disponemos, de las fuentes como historiadores, ¿es cierto?, que utilizamos para trabajar, vienen de la interacción en ámbitos judiciales con estas grandes instituciones metropolitanas, ¿no? El Consejo de Indias y la Casa de la Contratación. Sí. Hay algo que también me ha impresionado en tu libro, y es este recurso extenso a las fuentes primarias, a las fuentes manuscritas, a los archivos, al Archivo General de Indias, Uh -huh, que, que no se le había mirado desde esa perspectiva, ¿no? uh -huh, uh Ahora -huh. estoy hablando un poco enigmáticamente, José Carlos, ¿ah? Sí, Para sí, guardar eso al final de las conclusiones y claro. develar todo esto que tú Uh -huh, has estudiado, ¿no? El Archivo de Indias te ofrece los documentos originales uh -huh, referidos a personajes, uh -huh. no solamente del virreinato de Nueva Castilla, que es el Perú, sino también de otros virreinatos Por supuesto. que tú usas como referencias comparativas, Claro, claro. ¿no? Para extender, para ver que la política española de administración de los territorios y de la creación de un sistema jurídico en respuesta a eso Uh -huh, era también en los otros virreinatos importantes, el de Nueva España uh y el -huh. caso de Nueva Castilla. Claro. Es como Pero se va construyendo el imperio. hay algo que me parece que como que ilumina el recorrido de tus 6 capítulos, ¿no? Y es tu lectura sobre Guamán Poma, Uh -huh, uh -huh. ¿no? Guamán Claro. Poma en 1615. Sí, sí, sí. Guamán Poma escribe la gran carta al Uh rey. -huh, uh -huh, uh -huh. Guamán Poma de alguna manera es un litigante, Sí, sí, por ¿no? supuesto. Su crónica se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno, Claro, ¿no? claro. O sea, nueva crónica, nuevo relato de lo que ha sido estas regiones Uh -huh, y ahora que solicita un nuevo gobierno en las Indias. Esa suerte de presencia y de aparecer uh -huh. en momentos justos, Guamampoma, ¿no? Exacto, exacto. Eso es un guía en este recorrido, ¿no? Por la historia del periodo colonial. Ya desde mis años de estudiante en la Católica descubrí esa faceta muy importante de Guamán Poma, ¿no? Claro, se le piensa siempre como un cronista, ¿no? Alguien que está interesado en ofrecer una nueva versión de la historia de la conquista de los Andes. Pero Guamán Poma tiene muchas otras facetas, quizás menos conocidas, empezando por su rol como intérprete, ¿no es cierto?, de jueces de composición de tierras, de medición de tierras en la década de 1590, pasando por su propio tránsito por las cortes, cuando él mismo litiga por una serie de terrenos en la zona de Chupas años después, para el lector atento de la nueva crónica, lo que se descubre es un anhelo muy fuerte, ¿no?, de poder viajar él mismo a Sí, la corte en Madrid a entregar la nueva crónica, ¿no? Tiene este famoso capítulo, ¿no? Que es un diálogo imaginario con Felipe III, pero claro, imaginario en el sentido de que hasta donde sabemos Elío Van Poma nunca abandonó el Perú, pero es un diálogo que se basa en la experiencia acumulada de décadas, ya para ese entonces,
de otros viajeros que habían interactuado con las altas esferas del gobierno imperial y del gobierno colonial. Para hacer ¿no? un punto muy breve a lo que mencionabas de las fuentes, por supuesto, los archivos coloniales están llenos de peticiones, de memoriales, de litigios, ¿no es cierto?, que demuestran esa interacción de la que hablábamos hace un momento. Y hay dos maneras de leerlos, ¿no? Uno puede leerlos para extraer información sobre lo que está pasando en el momento, las razones por las cuales las personas acudan a la corte, pero a mí me interesaba plantear una pregunta incluso más básica, que es cómo circula esa documentación, cómo circula la información, quiénes llevan y traen los papeles. Es decir, había ya una historiografía que se había concentrado en algunos de estos documentos, sobre todo memoriales, por ejemplo, presentados por caciques, ¿no?, ante el Consejo de Indias, pero habían sido mucho menos los que se habían planteado la cuestión de cómo circula esta documentación por el ámbito imperial, digamos, a través del Atlántico. Entonces, el énfasis en el libro está, por supuesto, en entender las razones por las cuales las personas acuden a las cortes, pero entender también cómo se mueven los documentos, las personas, las ideas, las identidades, etcétera, ¿no? Juan Poma, como digo, es un guía fantástico, no solo porque viaja por el Perú, sino porque además se plantea esa relación con España, se imagina, ¿no es cierto?, los reinos de España, y se plantea una conversación, un diálogo, ¿no?, cara a cara con el rey, Sí, en el cierto. cual presenta su idea del buen gobierno, ¿no? Y deja esta tecnología, José Carlos, Ujú, ujú. Por de la carta supuesto, al rey, por de la carta al supuesto, rey que le escribe. Y ujú, Wamapoma es un hombre con una concepción política muy clara por de lo que él supuesto, está viviendo y de por lo que él supuesto. puede pedir y de lo que se puede construir, ¿no? Claro, Él parte de los incas están derrotados, ujú, pero no las regiones. sin duda, Las sin duda, regiones pueden volver y sin volver a duda. gobernar este país en Ujú. una suerte de buen gobierno. Pero, O sea, y tu una lectura, simpatía sí. por Wamampoma también la comparto. Wamampoma, el Perú todavía no rescata a Wamampoma No, no, un enteramente. personaje muy complejo, Sí. quien además, ¿no?, si uno hace una lectura atenta de la nueva crónica, descubre que tiene, por supuesto, una visión muy negativa, muy crítica de lo que pasa precisamente en esas regiones de las que tú hablabas, ¿no? Ujú. Conoce, ¿no es cierto?, desde cerca y desde abajo, la organización del poder regio, real, la organización del poder de la iglesia, entiende perfectamente las dinámicas coloniales que se presentan entre corregidores, caciques, curas, comunidades, pero tiene también un conocimiento muy sofisticado del entorno de la audiencia, lo que él llama la casa del buen gobierno. Entonces, Sí, su idea del buen ciertamente. gobierno incluye también un énfasis en la importancia de la justicia para precisamente corregir algunos de esos abusos. Mi lectura de Juan Poma es que es un personaje que confía en la justicia, por lo menos a ese nivel, ¿no? El de la audiencia, el de la casa, del buen gobierno, ¿no? No importa que nos detengamos un ratito en Wamampoma, porque se lo merece, creo, Por supuesto. José Carlos, y tú le has dado el relieve que se merece Ujú, al confrontarlo con los documentos y los juicios de la época, ¿no? Y con claro, los claro, reclamos de todas esas noblezas regionales, ¿no? por Pero supuesto, él creó esta tecnología de la carta, ¿no? Que por lo supuesto, llama así a su escrito. Pero claro. Julio Ortega, el escritor peruano que también vive en Estados Unidos, Julio escribió un libro, una novela que se llamaba Dios Ayacucho. Ujú, En la Dios Ayacucho hay un personaje que se llama Alfonso Canepa, ajá, el grupo Ivascani lo llevó al teatro y Alfonso muere, pero en el alma camina y busca su cuerpo y cuando llega a Lima está escribiendo una carta una carta. para dejarle al presidente y para pedir justicia. Es decir, parece que la historia del Perú a veces, de ser un largo proceso, Ujú, se encoge y se convierte en una densidad sin periodos, ¿no? claro, claro. Huevón Digamos, Poma, sí, perdón, te interrumpí, dime. adelante, José No, Carlos. no, iba a señalar nada más que es efectivamente, como tú señalas, él escribe una carta desde Chipao, cuando está a punto, digamos, de partir hacia Lima para entregar la nueva crónica al virrey, depositarla justamente en la Casa de Buen Gobierno, pero además, recordemos,
que había actuado en la década anterior, vamos a decir, fines del siglo XVI, como procurador. Había sí, representado a una serie de personajes, primero en el corregimiento, que era, vamos a decir, una corte de primera instancia, y luego en la audiencia, ¿no? La corte, digamos, superior. Él mismo había, además, como mencioné hace un momento, trabajado como intérprete, como administrador de bienes comunales, parece que como teniente de corregidor. Era un personaje que escribía, además, como dije hace un rato, con un conocimiento muy profundo de aquellas estructuras que estamos discutiendo ahora. Entonces, claro, desde esa perspectiva, sorprende menos, quizá, sin quitarle valor, pero sorprende menos que se dedicara a escribir esta historia, pues, realmente monumental de la conquista, ¿no? sí. No es lo... Sí. Y la fecha 1615 es una fecha emblemática también. Ujú, Y que nuestros seguidores nos disculpen que nos detengamos en Felipe Guamán Pómez de Ayala. Aún no hay ninguna universidad que tenga ese nombre, ujú, ¿no? En cambio, sí hay universidades con otros nombres de ujú, ilustres peruanos. Pero quiero también decirte, eh, José Carlos, que esta distinción que hace de periodos en la ujú, relación con los descubiertos, con los conquistados, con los ujú, indígenas, con los indios, ujú, me parece una, una, una periodificación real, ¿no? ujú, ujú, El regreso de Cristóbal Colón el ujú, 93 a España llevando seis ujú, indígenas ujú, como trofeo de guerra. ujú, Se ujú. inicia con esos viajes de llevar indígenas, Claro. ¿no? O como llevar los 100 halcones, los 100 Ujú, guamanes, ujú, llevar los camélidos, llevar a los ujú, indígenas como muestras, y ujú. llevarlos en condiciones de esclavitud, en Sí, sí, condiciones minusválidas, correcto. de casi ausencia de derechos, Ujú, sino como ujú. trofeos de guerra, ¿no? Correcto. Como Que van, curiosidades. que en realidad eran trofeos de guerra, ¿no es Sí, cierto? sí. Sí, sí, de acuerdo. O sea, efectivamente tú planteas una cosa muy importante, que es que entre esos primeros viajes y, vamos a decir, el encuentro de Cajamarca, ¿no es cierto? Sí, Tenemos unos 40 años. sí, Entonces, ¿qué ha pasado en ese tiempo? Por supuesto, como tú señalas, muchos indígenas han sido llevados a la fuerza a España, porque recordemos que una de las ideas de negocios que tenía Cristóbal Colón precisamente era la de la esclavitud y la trata de los habitantes llamados indios, ¿no? Del Caribe y de otras partes. Entonces, cuando ya se produce la conquista de los Andes, ha habido 4 décadas de debate, de discusión, de experimentos sobre si esta práctica es legítima o no es legítima, por un lado, pero también, y quizá de manera más interesante, han aparecido ya una serie de viajeros que no corresponden a ese esquema, digamos, ¿no? A ese modelo. En realidad son, por ejemplo, caciques mexicas, ujú, otros personajes de la élite del Caribe, por ejemplo, que han empezado a cruzar el océano, con sí, sacerdotes, con funcionarios, ellos mismos en circunstancias que no conocemos del todo, para precisamente interactuar con el rey, su corte, que en ese momento, recordemos, todavía es itinerante, ¿no? Entonces, cuando sí, se produce la conquista de los Andes, estamos en un momento de cambio, de transición, que nos va a llevar, por un lado, a las llamadas leyes nuevas de 1542, que van a ujú, abolir la esclavitud indígena, salvo en circunstancias especiales, vamos a decir, pero que además ya ha empezado esa estela, ¿no? De viajeros desde el Nuevo ujú, Mundo hacia el Viejo Mundo, y que los personajes de los Andes, ¿no es cierto?, de Huamachuco, en fin, de Lima, del Cusco, van a empezar a sumarse, digamos, a ese flujo en la dirección opuesta, ¿no?, desde el Nuevo Mundo hacia el Viejo Mundo. No solo eso, chica, y no solo eso, para 1542 aparecen las leyes nuevas, se ujú, abole la esclavitud indígena, muchos indígenas que estaban en ese momento en España empiezan a acudir a las cortes para probar su libertad. sí, Y entonces sí, empieza a generar una cultura jurídica, se empieza a generar una serie de prácticas que luego nuestros viajeros de los Andes van sí. a utilizar en su propio favor. Ciertamente, José Carlos, es una suerte de, aparece que las cosas jurisdiccionales, Ujú, las ujú, prácticas consuetudinarias, poco a ujú, poco transitan a convertirse en normativa
claro, normativa que es aceptada y que por después se supuesto. incorpora en las leyes de Indias. Ujú, Este ujú, periodo que tú dices, la nueva ley en 1542, como que lo prolongas tú y lo unes con el tema de la perpetuidad de las encomiendas, la discusión de la correcto, perpetuidad de las encomiendas. Y correcto. comienza a intensificarse estos reclamos, los Ujú, reclamantes, los ujú, pleiteantes, ujú, los litigantes que ujú, van desde Lima para reclamar ante las ujú, cosas, ante los cambios legales que se están produciendo. Y correcto, ahí, correcto. en este periodo corto, esta década casi, Ujú, aparece un personaje que tú mencionas también, Bartolomé de las Casas, claro, y claro. aparece un libro que es La destrucción de Indias. Ujú, Y aparecen como consecuencias, Bartolomé de las Casas, como tú sabes, nunca estuvo en el Perú, ujú, escuchó del Perú. correcto, Pero, hubo la orden dominica, claro. y la orden dominica tuvo a los personajes que tú mencionas, Ujú, Domingo de ujú, Santo Tomás, ¿no? exacto, Que es exacto, uno de los grandes personajes, y también a Fray Tomás de San Martín. Y claro. Fray Tomás de San Martín, en este año, es el creador de la Universidad de San Marcos, el fundador de la Universidad de San Marcos. Lo menciono a San Marcos por una cosa muy sencilla, para que Ujú, nuestros seguidores se den sí, sí, cuenta por también. supuesto. San Marcos, en 1551 le dieron una autorización de funcionamiento y Ujú, dentro del convento de los dominicos. Y los dominicos en esa época eran los reclamantes más ujú, entusiastas de la humanidad del indígena. por supuesto, por supuesto. Eso es importante. Yo Importantísimo, quería porque claro, remarcarlo, José Carlos. pensamos en este gran debate, ¿no? De la perpetuidad de la encomienda, que para que nos escuchan brevemente significaba que las encomiendas serían concedidas en perpetuidad a los encomenderos, pero que además cambiaba el estatus jurídico de los encomendados, porque pasaban a depender casi casi como siervos feudales, ¿no? Del encomendero. Es decir, el rey renunciaba a su jurisdicción, a su función Ujú. de administrar justicia para los indígenas encomendados. Era, por supuesto, una cosa muy, muy grave de haberse producido, ¿no? Entonces, cuando pensamos en ese debate, pensamos en las casas, los argumentos jurídicos de las casas, pensamos en estos grandes personajes que fueron importantísimos, pero quizás pensamos menos en quienes están en los Andes, por ejemplo, los caciques de Huarochirí, los caciques de Jauja, organizándose, movilizándose para escribir la serie de poderes que luego van a entregar a personajes como Las Casas o como Santo Tomás para que los representen en la corte. Están a la vez juntando una cantidad enorme de dinero para contrarrestar la oferta que los encomenderos habían hecho al rey para que declarara la perpetuidad de la encomienda. Entonces hay una gran movilización que se está produciendo y por supuesto las cabezas visibles son Las Casas, Santo Tomás, pero por ejemplo los primeros registros de viajeros andinos que tenemos a la corte vienen en este contexto y acompañando precisamente a personajes como Santo Tomás. Uno de los primeros caciques documentados, precisamente del Valle del Mantaro, del Valle de Jauja, Felipe Huacrapáucar, viaja, entre otras razones, para solicitar que las encomiendas del valle se entregaran a los propios caciques. Es decir, Ciertamente, su viaje de ciertamente. 1562 viene en la estela de esas negociaciones y esas movilizaciones de la década anterior, en la cual, como digo, las cuales no solo se movilizan los dominicos, sino también muchos personajes que en algunos casos terminan en la corte ya de Madrid, ¿no? A partir de 1562 el rey se establece definitivamente en Madrid y es allí hacia donde viaja Huacrapáucar y otros personajes, ¿no? Y las encomiendas para los que nos están siguiendo eran también llamadas repartimientos, y Ujú, las encomiendas era la entrega de ujú, un grupo de ujú, indígenas que ujú, habitaban comunidades y que ujú, habitaban y que tenían sus propias autoridades bajo la responsabilidad de un encomendero, ¿no? El encomendero tenía la responsabilidad de convertirlos a la fe ujú, cristiana y ujú, de convertirlos en obedientes del rey de España, ujú, pero a la vez él se beneficiaba con los tributos por que supuesto, pagaban los indígenas, claro. tributos que podían ser monetarios en productos y la mita. Ujú, ujú, Entonces, ujú, hay un siguiente periodo que tú mencionas con toda claridad, José ujú, Carlos, y el periodo es el de Toledo, claro, Francisco de Toledo. claro. Francisco de Toledo en 1569-1581.
Ujú. Son 12 años de gobierno. Claro, claro. Es el único gobernante en el Perú que ha tenido 12 años, ¿ah? Uf, Y que ha salido más o menos airoso, ujú, ujú. aunque según Garcilaso no tan airoso, Y porque al Guamán año Poma también. siguiente murió, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, murió como castigo de no haber hecho un gobierno tan bueno. Pero Guamán él, Poma, dicho sea de paso, también lo critica acremente, ¿no? Guamán Poma sí, dice que en realidad él no era rey para haber ejecutado a otro rey. Esto en referencia a exacto, Tupac Amaru primero, ¿no? exacto. A eso quería Sí. ir, y es Ujú. 1572, Claro, claro. ejecución de Túpac Amaru Ujú. en la plaza de Huacaipata, en el Cusco. Claro. Es, digamos, es el final de la conquista Ujú. de este gran periodo, ¿no? Ujú. ¿Por qué el final? Me parece, porque la muerte de uno de los gobernantes incas en rebeldía, Ujú. ¿no? Que es capturado en Vilcabamba y ejecutado en la plaza del Cusco. Entonces, esa ejecución era también parte de una suerte de, ¿cómo decir, José Carlos? Pacificación, Claro. presencia Sí, del rey, sí. ¿no? Pero es bien interesante que se destaque la figura de Túpac Amaru primero, digamos, Ujú. ¿no? Ujú. Y de esta fecha, Ujú. porque a partir de eso, los que eran señores de esta tierra ya no lo son Ujú. más. Ujú. Ujú. Claro, hay toda una Inclu- teoría jurídica que se construye en torno a la ejecución, en torno a la visita de Toledo, precisamente para justificar el traspaso, digamos, del poder imperial, ¿no? De una corona a otra. Es decir, es un acto sumamente violento, pero que sin embargo no está desprovisto de implicaciones jurídicas, ¿no? Lo interesante es que cuando miramos a la historia del Perú, ¿no? Desde el punto de vista político, claramente es un hito, es un antes y un después, ¿no es cierto? Pero cuando miramos poco más en el mediano plazo y el largo plazo la construcción, ¿no? De este andamiaje jurídico y judicial del que estamos hablando, Toledo es un personaje que, por supuesto, innova, ¿no es cierto? Generaliza una serie de prácticas y de políticas que habían comenzado en realidad en la década anterior y que, como Ujú, digo, no eran necesariamente políticas que venían desde arriba, sino que más bien eran respuestas a esta movilización de la que estábamos hablando hace un momento, cruzando el océano para entrevistarse con el rey, organizando los fondos para contrarrestar la ofensiva de los encomenderos. Todo esto va a generar la necesidad de establecer un sistema de justicia en los Andes. Y hay una serie de cartas y documentos muy interesantes que se cursan entre las autoridades coloniales y las autoridades metropolitanas, en las que se dice que si bien esos viajes no pueden impedirse, porque estos son vasallos libres, sí hay que tratar, como dirían después algunos en algunas cartas, que la justicia llegue a sus propias puertas, ¿no? Es decir, hay que punto. implementar un sistema que permita que la justicia se busque en los Andes y no en España. Toledo, como digo, Sí. generaliza una serie de experimentos que se habían iniciado en la década anterior para precisamente construir un andamiaje judicial que conectara a esos pueblos, a esas comunidades que tú mencionabas hace un momento en el contexto de las encomiendas, que los conectara finalmente con, vamos a decir, las cortes provinciales, es decir, los corregidores, y luego la Corte Superior, la Audiencia de Lima, y en algunos casos muy contados, muy especiales, litigios muy importantes, se pudiera incluso apelar al Consejo de Indias. Toledo, como digo, es también el arquitecto, si quieres tú, de ese sistema de cortes, pero en realidad capitaliza una serie de iniciativas y de reformas que habían comenzado ya en la década anterior, ¿no? Sí, algunos lo llaman el reformador del Perú, como Roberto Levillier, y la respuesta de Valcárcel fue el destructor del Perú. El gran tirano, el De gran esa destructor, época tan claro, importante, digamos, en el tránsito de así ordenamientos es, anteriores indígenas a uh-huh, ordenamientos futuros, más bien claro, españoles, ¿no? sí, exacto. Pero lo que se ve ya en la práctica es que si bien Toledo tiene esta gran utopía, yo le llamo una especie de utopía, ¿no? Vamos a decirle judicial, según la cual los indígenas nunca dejan sus comunidades, sus pueblos de origen para Sí, buscar justicia, lo que termina pasando en realidad es que, de acuerdo a la conveniencia de los litigantes, ¿no es cierto?, decisiones de tipo estratégico, algunos litigantes van a utilizar el sistema toledano de protectores, procuradores, abogados, etcétera, pero muchos otros en realidad van a ignorar
ese sistema y recurrir más bien a practicantes más informales de la ley y del derecho para buscar justicia, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, Toledo es derrotado al final, ¿no? Y Sí, eso tú lo dices muestra el capítulo 3. que su propuesta era una utopía y que la Sí, utopía no se cumple. La propuesta de que las reducciones iban a inmovilizar a los indígenas por no se supuesto. cumplió. Y No. ellos siempre, como todos los seres humanos, Ujú, migran, ujú, cambian, ujú, van de un pueblo a otro y van buscando siempre claro. algo en el horizonte. Y la idea misma era contradictoria, ¿no? Porque en realidad, si bien se buscaba esa inmovilidad, una movilidad, por otra parte, la mita, por ejemplo, de Huancavelica o la mita de Potosí, en realidad implicaban lo contrario, Sí, esta gran movilización, pero claro, una movilización regulada, sancionada por el poder colonial, ¿no? Esa sí estaba bien, a ojos de sí, Toledo. La que estaba mal, entre comillas, ¿no? Era aquella que llevaba a los indígenas a litigar con mucho éxito en las cortes provinciales, en las cortes virreinales, en las cortes metropolitanas. Toledo busca regular eso, pero lo que termina haciendo en realidad es dar más herramientas, más foros, más espacios para ese tipo de actividad, ¿no? y Sus lo que decretos se dices cumplen. interesante, José Carlos, es que Toledo hace una gran información, viaja Ujú, por el país y por levanta supuesto. informaciones, Ujú, interroga a los expertos de memoria, a los ujú, guardadores de memoria, ujú. interroga a los quipucamayos. Sí, Y sí. en 1532, muchas de esas encuestas de Ujú, respuestas fueron archivadas, fueron ujú, puestas en documentos occidentales y en ujú. quipus Sí, propios de la región. Y se, claro. y se nota en tu libro este deseo de establecer una suerte de contrapunto entre las técnicas mnemotécnicas Ujú, incas y la escritura occidental, ¿no? De ujú. guardar en ambos registros. Claro, Eso me parece que puede ser un paso futuro de las investigaciones, ¿no? claro, Aunque claro. los tipos no sabemos dónde pueden estar en este momento. Claro, sabíamos ya por trabajos previos que los quipus se presentan en muchos contextos judiciales, ¿no? Como pruebas, por ejemplo, de ciertas cuentas, de ciertos pagos. Los quipucamayos son llamados a declarar. Eso lo conocíamos ya desde, digamos, fines de los 90, comienzos de los 2000, pero Mm. lo que sabíamos menos era la manera como esas tecnologías de registro de información podían ponerse al servicio de la búsqueda de la justicia y de la litigación. Entonces, uno de los capítulos del libro precisamente aborda la manera como los huancas de la Sierra Central, el actual departamento de Junín, registran una serie de pleitos, una serie de gastos asociados con la litigación en el sistema de equipos. Y lo que yo planteo Sí, ahí es que si bien sabíamos ya que los caciques eran muy litigantes, muy pleitistas, para usar los términos de la época, lo que habíamos quizás ignorado, pasado por alto, es que en muchísimos casos representan a sus comunidades y por tanto la comunidad está involucrada también en el antes y en el después del pleito. Y ujú, creo que ese es uno ujú. de los aportes también de la primera parte del libro, mostrar que en Sí, realidad la justicia tiene esa dimensión comunitaria ciertamente. que habíamos pasado por alto porque, por supuesto, los caciques son mucho más visibles en el archivo, Sí. ¿no? Son los que aparecen presentando la demanda, son los que aparecen a veces viajando a Lima para hacerle el seguimiento al pleito, pero yo trato de mostrar, justamente utilizando los quipus como una ventana hacia ese mundo, que la comunidad, que es un término, por supuesto, ambivalente, que siempre hay que entenderlo en relación a comunidades más pequeñas y comunidades más grandes, la comunidad está muy involucrada en el antes y en el después del pleito. Te pongo un Cierto. ejemplo para conectarlo con los viajes a la corte. El famoso viaje de Felipe Huacrapáucar a la corte del rey implicó que el cacique regresara con una serie de cédulas, Ujú. entre ellas la orden de que la audiencia, ¿no?, escuchara sus casos, escuchara sus peticiones y administrara justicia según lo considerase pertinente. Pero lo interesante es que Huacrapáucar tiene que enfrentar un juicio a su retorno al Perú, en parte motivado por las quejas de ciertos ayllus y ciertas comunidades, digamos, del grupo más grande de los huancas,
que consideran que lo que se invirtió en ese viaje, es decir, los pesos de oro y de plata que cada uno de los ayllus tuvo que contribuir para el viaje de don Felipe, excedían los beneficios que don Felipe había conseguido en España, ¿no? Sí. Entonces vemos otra vez que incluso cuando el caso, entre comillas, está ya cerrado, el viajero ya regresó a los Andes, viene con una serie de cédulas, el famoso escudo de armas, que Ujú. luego adoptaría la ciudad de Huancayo, y entre otras cédulas. Algunas comunidades, a través de sus líderes, cuestionan, ¿no? Que lo que se obtuviera en España realmente fuera equivalente a la enorme inversión, como 7.000 pesos de oro, que esas comunidades habían tenido que hacer para financiar ese viaje, ¿no? Ciertamente. Para terminar un Uh -huh. poquito con Francisco de Toledo y este Sí, claro. periodo tan importante en el reordenamiento legal Sí, del virreinato, sí. recuerdo que Polo de Ondegardo Uh -huh. era uno de los asesores Sí, sí, importantes. Y sí, Polo de Ondegardo venía de tener una experiencia, él como licenciado en claro. Charcas y Sí, en lo que él, y él en sus escritos lo que propone es mirar el periodo inca sí. y Uh -huh. legislar a partir de eso, ¿no? Claro. Y para no herir las costumbres, Sí, sí, para es un más gran bien, defensor, un gran campeón de la costumbre, efectivamente. exacto, exacto. Es decir, eh, Toledo estuvo bastante bien acompañado. No nos Claro, quedamos tampoco en el periodo de Toledo, pero el periodo de Toledo es un periodo de descomposición sí, de los ordenamientos andinos previos y de organización de nuevas sí. formas de convivencia entre las dos regiones. Quizá deberíamos llamarlo un periodo de recomposición, ¿no? Porque tú has dado, por ejemplo, en el clavo con Polo Ondegardo. Polo sirve como corregidor del Cusco, primer corregidor de Cusco, comenzando la década de 1560, y luego sirve como corregidor otra vez ya en la época toledana. Es un ejemplo perfecto de cómo Toledo se ampara en el conocimiento profundo de la litigación, de la justicia, de las costumbres que personajes como Polo y otros tienen, precisamente para construir ese andamiaje de defensores, protectores, procuradores, jueces que, digamos, va a identificar el periodo toledano, ¿no? Pero como digo, recoge muchísimo de la década anterior. Y como digo, Polo es uno de los primeros en decir claramente que los fueros, la costumbre, son cosas que deben respetarse siempre y cuando no contradigan, por supuesto, el derecho Claro, natural o la presencia del rey también, ¿no es cierto? por supuesto, no, Sí. sin duda, eso sí no es negociable, ¿no? No Bueno, es toda esta negociable. primera parte, ya nos va ganando el tiempo, Sí, sí. José Carlos, pero toda esta primera parte ha sido una primera parte de introducción, Uh -huh. ¿no? Sí, El- sí, el- la estructura del libro, las fuentes, sí. Uh -huh. el gran tema que los Uh -huh. viajeros Uh -huh. y la periodificación que tiene que enfrentar Sí, sí. eh, el- eh, la construcción de una legislación Uh -huh. de India, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero ahora entremos a los viajeros. Claro. Y voy a entrar en particular a uno, ¿ah? El Muy del bien. capítulo uno. Uh -huh. En el capítulo uno se trata de Don Melchor, Don Melchor Carlos Inca. Don Melchor Carlos Inca, que es en realidad el bisnieto Uh -huh. del Inca legítimo, digamos, Sí, bueno, del Inca legal, como sí, le sí, llaman, sí. Inca auténtico, El de último una Inca, digamos. línea de mucha autenticidad. Uh -huh. Y él viaja a España. Claro. Y está en España, como tú indicas, entre Uh -huh. 1602 y 1610, en que fallece, Uh -huh. y fallece probablemente en Alcalá de Henares, bien Uh -huh. cerquita de Sí, sí, Madrid. sí. Entonces, eh, yo quisiera preguntarme, Uh -huh. ¿quién era don Melchor? Uh ¿No? -huh. ¿Qué hacía? ¿Qué, qué hacía en el Cusco don Melchor primero? Claro. Tengo eh, eh, oscuridades y simpatías por este personaje, ¿no? Que Un desciende de personaje los indios. complejísimo, complejísimo, difícil de entender para nosotros en el siglo XXI, pero que es un personaje que de alguna manera representa
todas esas contradicciones, esas reorganizaciones de las que venimos hablando, ¿no? Nieto de don Cristóbal Pauyo Inca, hijo de Carlos Inca. Su Sí. padre muere cuando Melchor es todavía un niño y él queda a cuidado de su madre, una española, y hereda María un de patrimonio. Esquivel, María de Esquivel, María tiene Amarilla de Esquivel. que es un apellido también ilustre en el Cusco para lo que viene Sí, sí, después. por supuesto, por supuesto. Hereda un patrimonio muy, muy significativo, pero el drama en su vida comienza porque ya para ese entonces se había decretado que las encomiendas solo debían poseerse por 2 vidas. Sí. Entonces la encomienda terminaba ahí. Ujú. Eso parece haberlo impulsado a, una vez alcanzada la mayoría de edad, involucrarse con el sistema de justicia para exigir que, en tanto heredero directo de los antiguos reyes del Perú, se hiciera no solo una excepción en el caso de la encomienda que había heredado de su padre, sino que también se le diera una serie de mercedes y de privilegios que él y sus abogados, ¿no?, creían que él merecía, ¿no? Eh, Entonces, José Carlos, sí, la intención de él era recuperar el derecho a continuar con la encomienda, que era tenía una encomienda, pero él estaba dispuesto a lo que se llamaba conmutarla, es decir, hacer un cambio. Bueno, la hacer encomienda, un cambio, pero no perder los privilegios que le correspondía a él no. por Ujú. ser de la familia real, digamos. Pero además, para abordar ya más de lleno tu pregunta, su vida en el Cusco es interesantísima, porque cuando él precisamente empieza a montar una especie de campaña legal o judicial, eh, ordena la elaboración de una probanza de Ujú. méritos y servicios que se hace en el Cusco en 1599 y en la cual muchos testigos relatan la infancia y juventud de Melchor en el Cusco. Y lo que Sí. emerge de esa probanza es un personaje que está igualmente cómodo hablando de el linaje de los incas, hablando del matrimonio, por ejemplo, de Pauyu con una mujer principal, de las glorias del imperio, pero que también pertenece a la élite de encomenderos del Cusco y que como tal, Ujú. pues, socializa, vamos a decir, con los encomenderos, su estilo de vida es el de cualquier encomendero importante del Cusco. Melchor Carlos Inca combina estas dos cosas en su propia persona, en su propio cuerpo, su manera de vestir, su manera de hablar, sin mucha contradicción. La contradicción la planteamos nosotros, ¿no? ¿Cómo puede ser Sí. esto de un personaje que está a caballo entre lo inca y lo español? Pero Melchor es eso, y en sus probanzas y en sus interacciones con la corte se presentará de muchas maneras, Pero como no indio, solo, como inca. yo digo que he leído Ujú. de manera interesada tu libro, ¿no es Sí, sí, cierto? sí. Y me parece ver en Melchor Carlos Inca como que inquietaba a la Ujú, población, ujú, intranquilizaba a la población, no por ujú, él, no por un ujú. liderazgo que él ejercía, Sí. sino cómo lo miraba la gente a él. Correcto. Estás tratando un punto muy importante, porque una de las razones por las cuales el virrey finalmente recomendará que Melchor deje el Perú es que él dice que hay personas en el Cusco que lo toman como un símbolo, digamos, de una serie de reivindicaciones y de privilegios que o se han perdido o que no han sido conferidos. Y se habla incluso de, por supuesto, las glorias del imperio, quizás una añoranza, un anhelo del pasado. Es difícil saber hasta qué punto Melchor comparte esas opiniones, comparte esas impresiones, o más bien, como digo, es un símbolo que cataliza a otros personajes. Pero lo interesante es que incluso con esa recomendación del virrey, incluso con el peligro, ¿no?, supuesto o real de una rebelión, la corona nunca ordena que Melchor sea conducido a la fuerza a España. Sí, ciertamente. Hay un reconocimiento de que tiene un derecho, ¿no?, por lo menos a pedir, a exigir, a solicitar una serie de cosas y que el Consejo no puede negarle esa oportunidad. Entonces, lo que tú dices también es muy, muy revelador de que los viajeros, para viajar a Ujú, España, para ujú, tomar los galeones, sí, para tomar las embarcaciones, tienen que tener una autorización de la casa de contratación. Tienen que ser viajes autorizados y no sí, contra la voluntad de de los viajeros. correcto. En Ahí se este presenta una caso, contradicción muy interesante, sí. Ujú, como que hay algo extraordinario, ¿no?
algo extraordinario. Él va a reclamar una merced, una gracia, Sí, un sí, privilegio, sí, y le autorizan el viaje. claro. Pero también hay la sospecha de que algo puede estar intranquilizando al De que Cusco. algo se puede estar Entonces cocinando ahí en el Cusco. Ujú. quito al personaje, pero no lo acompaña la esposa. No. Bueno, eh, Pero además, otro dato interesante es que cuando Melchor está allá en España y está negociando, ¿no? Él pide originalmente un marquesado, pide, por supuesto, un hábito de la Orden de Santiago, una renta perpetua muy significativa. Hay un momento en las negociaciones en el que el Consejo va dándole algunas cosas, pero no lo que exige o lo que pide. Y entonces Melchor escribe un memorial, una petición al Consejo y le dice, mira, yo no puedo mantenerme con esto tal y como me corresponde por mi estatus y mi calidad, así que estoy pensando seriamente regresarme al Perú. ¿No? Hay un momento muy interesante y el Consejo entonces se da cuenta de que en realidad no puede tampoco retenerlo a la fuerza, que a menos sí, que se le den las mercedes que él solicita, ¿no? No hay manera de obligarlo. Entonces, es muy interesante porque esto se produce, y de repente algunas de las personas que nos escuchan dirían, bueno, claro, pero ¿por qué era Melchor Carlos Inca? sí, Personaje importantísimo, ¿no? Pero en realidad esa misma dinámica a menor escala se produce se con otros respetaron. viajeros de muchísimo menor estatus. Ciertamente, ciertamente. Ahora, lo que quedó, eh, Garcilaso Inca de la Vega, que estaba Sí, viviendo ya en Córdoba, sí, estaba por escribir comentarios reales, y era una preocupación Melchor, uh-huh, ¿no es cierto? uh-huh, Sabía que Melchor, yo no sí, sé si pasó por Montilla o por Córdoba y vio a Garcilaso, mm, pero Garcilaso tenía una buena relación con todos los viajeros que eran sí. pleiteantes o Sobre todo los reclamantes. que venían del Cusco. Ahora, él dice, él tiene palabras un poco duras para con Melchor, ¿no? Lo que él Sí, dice es que Melchor llevaba, aparte de su propio expediente, su propia probanza y sus propios pedidos, llevaba además una probanza hecha por los, vamos a decir, cabezas de los linajes reales incas, que sí. en ese momento tenían sus propios juicios, ¿no? Sus propias aspiraciones y anhelos, y que él llevaba esa documentación consigo, pero para no echarse sombra, digamos, nunca la presentó ante el Consejo, ¿no? Esa es la historia que cuenta Garcilaso. Sí, cierto, para decir que eran pocos y eran más. Entonces, Claro, te pregunto, José Carlos, sí, él murió en 1610, sí, Melchor, sí, y estaba relativamente joven ujú, para la actualidad, digamos, pero no para la sí, época, claro, y muere en circunstancias no bien esclarecidas, ¿no es no, cierto? no, Puede haber sido una muerte natural, puede ser una enfermedad, pero lo cierto es que no tuvo tiempo de hacer venir a su esposa ujú, y muere, sí, muere en esas circunstancias. sí, Y en realidad muere uno de los últimos descendientes visibles de los sí, sí, incas. sí, Pero como tú dices, déjame que vaya un poquito más rápido, sí, dice, el reconocimiento a la realeza inca ujú, era evidente. ujú, Había una cuestión de negociación política y de reconocimiento de sus privilegios, sí, sí, de sus condiciones, ujú, de su vestimenta, de sus símbolos, sí, de sus escudos. Pero eso mismo hacían con la realeza la- los descendientes de Moctezuma por en supuesto, México, igualmente con los descendientes de Atahualpa en ujú, Quito. ujú, Y allí sí correcto, muchos peruanos se van a sorprender. ¿Cómo así, es sí, sí, eso? Los por supuesto. descendientes de Atahualpa en Quito. Había una rama muy activa en las cortes, por supuesto, por Sí, supuesto. sí. Ecuador se siente mucho descendiente de Ujú, Atahualpa. sí, Y, sí, y hay muchos libros sobre Atahualpa, ¿no? La verdadera historia de sí. Atahualpa. Y Eh, vinculados, hay muchos viajeros también vinculados a esa familia, ¿no? Y a esos reclamos que sí, venían muchos desde Quito, viajeros por que tú supuesto. mencionas y que son verdaderamente conocedores de las solicitudes y de conservar los privilegios. Entonces, eso nos lleva a un punto siguiente que es los indígenas Ujú, de la gran realeza, digamos, ujú, descendientes de los linajes gobernantes. ujú, Y también los otros, que eran los descendientes de los linajes provinciales, regionales, sí, sí, sí. los jefes de Panaca, los jefes de Ujú, Huaranga, los ujú, grandes jefes de Uno.
eran también grandes litigantes, y Sí, grandes litigantes, muchos de ellos sin posibilidad de viajar. sí. Por sus propias obligaciones, ¿no? Sobre todo los caciques, sí, efectivamente. O sea, Pero todos ellos interesados en buscar justicia. claro. Y ¿No? había una dimensión local también, ¿no? Que se podía buscar localmente. Entonces, si te pregunto, los Ujú. viajeros de España, ¿quiénes viajaban realmente? Es una pregunta excelente, ¿no? Porque ya desde los trabajos de la Dunbar Temple y otros aportes importantísimos, sabíamos de personajes como Don Melchor, como Felipe Huacapaucar y otros caciques, nobles, eh, miembros de la élite inca. Pero lo que yo fui descubriendo en realidad al compilar la lista de viajeros es que hay muchos, diría yo la mayoría, que en realidad no calzan en esas imágenes. O sea, lo que el libro revela finalmente es que hay una serie de transformaciones muy profundas que por un lado van a llevar a la recomposición de la élite andina en el periodo colonial, una especie de combinación de linajes de caciques con otros personajes que habían ascendido socialmente por otras vías, por otros mecanismos. Ese grupo, esa nueva élite, vamos a decir, está bien representada en la muestra de viajeros, pero por el libro también transitan una serie de personajes que no son de élite, sino que ¿Sí? son los llamados indios del común, artesanos, asistentes de doctrina, personajes vinculados a oficiales reales de mediana jerarquía, migrantes del campo a la ciudad, que luego se embarcan a España, intérpretes. Creo que es bien importante señalar eso también, ¿no? Que si bien hay personajes como Melchor, que son importantísimos para entender lo que está sucediendo, el libro también se aboca a reconstruir en la medida de lo posible a estos viajeros mucho más anónimos, que además no siempre nos dicen por qué están en España. Y que Aparecen en el son, registro, sí. como tú dices, José Carlos, y que son viajeros que a veces no son de la nobleza, No, no, la gran mayoría de de las veces no son de la aristocracias nobleza. indígenas, No, no no, son no, principales, no son no, descendientes de cacique, sino no, como hay como una reinvención totalmente. en las zonas urbanas como Lima, Sí, a través de escaleras o peldaños que la administración colonial pone a aquellos que no tienen privilegios y que pueden ascender para convertirse, para aspirar a algún cacicazgo, a algún sí, puesto sí, sí, de comando en las poblaciones sí, indígenas. Entonces, eso es otra parte muy rica de tu libro cuando hablas cómo se produce una suerte de metamorfosis de muchos que vienen del común, por ¿no? supuesto, por Y que supuesto. vienen de los pueblos, de Ujú, regiones como Lambayeque, como Trujillo, como Pachacama, claro, noblezas que se van instalando así en es. Lima. Que al comienzo Entonces, no son nobleza siquiera, ¿no? Son élites, son élites, sí, sí, pero que digamos, van adquiriendo pequeñas nobleza precisamente. aristocracias regionales Ujú. descendientes de los... Sí, 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 sí. ¿sí? Y, Y Lambayeque ahora, después del descubrimiento del señor de Zipán, se ujú, está reencontrando con esa historia de las noblezas locales claro, o de las sí, sí. familias Y principales locales, ¿no? ahí entra a tallar precisamente cómo se había construido este andamiaje judicial, porque lo que vemos es que Lima adquiere pues un protagonismo, ¿no? Una centralidad, porque es la sede de la audiencia, es finalmente donde Ujú. convergen todos estos litigantes, y esto en desmedro, por ejemplo, del Cusco, que lenta, pero digamos, de manera lenta va siendo desplazado, ¿no? De este Sí, sistema de justicia transatlántico y sí. que quizás Ah, ayuda a entender muchas de esas reivindicaciones ya del siglo XVIII, ¿no? cierto, cierto, y por ahí, mira, nos acercamos al final, Ujú. y por ahí dejamos de mi parte un punto de duda, Sí, 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 sí. ¿sí? En 1600, realmente tu libro empieza con una fiesta, Ujú. 1610, la beatificación de Ignacio en el Sí. Cusco, Ujú. y este desfile de descendientes de los incas, de las panacas, de Sí, las sí. familias reales Ujú. cusqueñas, ¿no? Ujú. Descendiente directo de los Sí, incas. sí. Y termina en 1725 con una fiesta
que se realiza en Lima, pero es una representación de la historia prehispánica donde Ujú. desfilan Sí, sí. los incas con los nombres, pero los que asumen los roles son el cacique de Ujú. Lambayeque, el cacique de Trujillo, el cacique de Lunaguaná, el de Pachacámac, ¿no? Entonces, como que tú lo miras como un desplazamiento, ¿no es cierto? Ujú. Como un desplazamiento, ya no es un privilegio de los cusqueños, Ujú. sino es esta historia anterior a los españoles lo asumen ellos también Claro. como propia y la reclaman. Ujú. Y para eso se visten como tales y desfilan en Ujú. Lima, Ujú. acompañados de sirvientes, acompañados de mozos, entregando capillos, botando dinero, ¿no? Haciéndose reconocer su nombradía, Ujú. digamos. Ujú. Yo, estamos llegando a los 5 últimos minutos, José Carlos, pero te digo, no podría leerse de otra manera también Ujú. que los incas y la historia prehispánica y la pertenencia a esas familias cusqueñas Sí, incas se vuelve general, se de vuelve acuerdo. imitable, Ujú. se vuelve asumir esa memoria, Se vuelve una especie de esa patrimonio memoria. común. Entonces, te digo, ahora, incluso en mis apuntes tengo conclusiones, José Carlos, ¿ah? Ujú. El gobierno, digamos, para llegar a alguna suerte de Sí. conclusión, el gobierno español y el sistema colonial español, que fue duro, durísimo y cruel con los primeros Ujú. conquistados, que los trataban como los guamanes, los halcones, que llevarlos allá para exhibirlos. Y termina ese periodo de conquista con una suerte de legalización de mucha jurisprudencia Sí. anterior Ujú. existente en las regiones, Sí. que muestra la bondad del monarca, Ujú. el deseo de justicia del rey. Ujú. ¿Eso no te parece que permitió la persistencia y continuidad de todas las jefaturas étnicas en regiones? Sí. Jefaturas técnicas como los Apualaya de la Sierra Ujú. Central, que tú conoces Sí, muy sí. bien, que Ujú. reclamaban sus fueros propios Sí. y que finalmente en el siglo XVIII todo ese sistema de reclamar fueros propios se convierte en reclamar los fueros grandes que existían antes de los incas. Claro. Claro. Lo, Es decir, claro. la bondad del rey no llevó a a la perdurabilidad de un Perú oculto, Ujú. como decía Alberto Flores Galindo, Ujú. sumergido y que estaba ahí esperando. Mm. Estoy llegando a algunas conclusiones que son de Sí, sí. reflexiones que parten de tu libro. Ujú. Entonces, la segunda es que el monarca aparecía para muchos como un Huachacuyac, Mm. como un gobernante generoso. Un Y, protector. y por eso, en las historias que se hacían en los colegios de los caciques en todas partes, terminaba con el gobernante inca y continuaba con los gobernantes siguientes. Ujú. Tú mismo citas Sí, sí. esta publicación de Pablo Macera, que siempre me sorprendió, Pablo, El Inca Colonial, El Inca colonial, sí. donde está Bernardo Inca y el otro Núñez, Sí, sí, Núñez Vela. Núñez Vela, que realmente hacen una lectura de la historia e incorporan a los gobernantes incas antes de los gobernantes españoles, y como que Correcto. hay una suerte de continuidad, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, eh, ¿qué quiero decirte? Eh, a los incas le decían, ya no son señores de esta tierra, Ujú. a los descendientes. Los señores de esta tierra son ahora el rey de España. Ujú. Sin embargo, la legislación y España, en este sistema jurídico que tú has estudiado también, permitió la continuidad de dinastías. Sí. Ujú. Ujú. Te Sí. dejo a ti la palabra. No, no, me parece perfecto. Yo estoy de acuerdo con esa lectura.
Ahora, lo importante es entender que si bien esas dinastías cacicales en muchos casos se mantienen, como tú señalas, un periodo muy extenso, también se produce una serie de recomposiciones de esa élite Ujú, y esos ujú, propios linajes tienen que empezar a adoptar, a emparentarse, a casarse con una serie de personajes originalmente del común, pero que han ido ascendiendo socialmente a través de la carrera eclesiástica, la carrera militar, y que de alguna manera van forzando esa recomposición. Los incas, durante todo el periodo, ¿no es cierto? El imperio, los recuerdos de la monarquía se mantienen vivos, son muy importantes, pero lo interesante, creo yo, es que el sistema de justicia, tal y como se diseña, obliga a esa reorganización que le va, si quieres tú, a quitar un poco de peso, quitar un poco de piso también a los descendientes de las casas reales incas, y que más bien va a abrir un espacio para que otros personajes, como tú señalas, linajes ujú. regionales, de caciques, pero también personajes urbanos, ¿no? Sargentos de milicias, intérpretes, procuradores, se vayan sumando no solo al grupo de élite, sino también a quienes se sienten con la autoridad y el prestigio suficientes para representar a los de su nación, ¿no? A la famosa nación índica. Lo que yo veo ahí no es tanto un cambio en la forma, pero Ujú. quizás más un cambio en el fondo. ¿Quiénes están detrás de estos discursos que empiezan a aparecer en el 17 y en el 18? Ya no son solamente, ¿no es cierto?, quienes desfilaron en 1610, ¿no?, en el Cusco, Tito Atauchi y todos estos personajes, sino que, como tú has señalado, vienen ya de otras regiones, de otras ciudades, de otros pueblos, de otros linajes, y se sienten con ese mismo derecho, ¿no?, de hablar en nombre de la nación índica, ¿no? Y como que tú le das un poquito la razón a John Rowe, ¿no? El Ujú. gran historiador de California. John hablaba del nacionalismo inca, Sí, que nace en el siglo XVIII. yo lo leo más Esa- como un... Te digo, no en los términos modernos de No, no, nación, no, por supuesto. sino en una suerte de esa imagen, ese imaginario Ujú, que comienza a decir los incas eran buenos, ujú, ¿no? Y lo que me parece a mí bien original de la parte de tu libro es que la administración colonial estaba, el Imperio Español tomó los territorios de Nueva Castilla como de Nueva España como situaciones transitorias ujú, y permitió que las poblaciones nativas siguieran funcionando a ujú, través de acuerdos políticos. Y el gran acuerdo político era permitir el reconocimiento de sus linajes ujú, provinciales, regionales y centrales, ujú. aunque haya cambios, aunque Claro. hayan habido usurpadores, Ujú. algunos que inventaban. Tu libro es muy rico en todo eso y no podemos entrar tanto a los detalles, pero tus últimas palabras, por favor, José Carlos. Bueno, yo solo quiero agradecerte, ¿no? Esta lectura que haces, además, que viene de un gran especialista, ¿no? De muchos de los temas que hemos conversado, sobre los que hemos conversado hoy. Y me parece que el libro ya pues irá cobrando su propia vida, es decir, ya el autor pasa a segundo plano y se seguirán dando las lecturas, ¿no es cierto?, alternativas, en concordancia, en discordancia, con lo que yo planteo, y que es precisamente lo que nos permite seguir investigando, indagando y conversando sobre estos temas. Pero quiero decir simplemente que se presenta una visión del periodo colonial que creo a muchos sorprenderá, ¿no? Mucho. Y se sorprenderá para bien, porque el Perú de las grandes mayorías conquistadas, también encuentra soluciones de supervivencia. Ujú. Y esas soluciones de supervivencia difíciles, complicadas, esas son las que tú has estudiado. De acuerdo. Entonces, José Carlos de la Puente Luna, un honor tenerte aquí en la entrevista mensual de LUM. Y Un tus gusto, muchas últimas palabras gracias. para despedirte. Muchas gracias, Manuel, otra vez a ti, al lugar de la memoria. Ha sido realmente un privilegio conversar contigo. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Buenas Y buenas noches. noches a ti mismo, José Carlos. Buenas noches.